De todas formas, no entenderías un lujo como este. Esas palabras flotaban en el aire de nuestra sala de estar en laque o huevo como gas venenoso. Pero para entender por qué mi esposo Ryan se equivocó catastróficamente al decirlas, necesito retroceder 6 semanas, a una mañana de martes de octubre, cuando aún creía estar construyendo una vida con alguien que me respetaba. Soy Victoria. La mayoría de la gente me llama Vic. Tengo 34 años y soy directora de marketing en una startup tecnológica de Portland. Y hasta ese martes, creía saber exactamente con quién me había casado 8 años atrás. Lo descubrí por casualidad, que es como se revelan la mayoría de las verdades que cambian la vida. Llegaba tarde a una presentación para un cliente y revisaba frenéticamente el bolso de mi portátil buscando mis AirPods. No estaban. Abrí buscar mi iPhone en mi teléfono y revisé nuestros dispositivos familiares. Mis AirPods aparecieron como esperaba, en mi mesita de noche, donde aparentemente los había dejado. Pero había otro AirTag que no reconocí. El pin de ubicación apareció en una calle de Old River, a unas 2 horas al este de Portland. Lo miré fijamente durante 30 segundos antes de que mi cerebro se diera cuenta. Ryan había comprado AirTags el mes pasado para su equipaje después de perder una maleta en Chicago. Este debe ser uno de ellos. Pero Ryan se suponía que estaba en Las Vegas para una conferencia sobre inversión inmobiliaria. Eso fue lo que me dijo hace 4 días cuando me besó la frente y sacó su maleta por la puerta a las 5 de la mañana. Se me congelaron las manos. Old River, un pequeño pueblo a orillas de la garganta del río Columbia, conocido por el windsurf y las propiedades vacacionales caras. No era Las Vegas, ni de cerca. Me senté en el suelo de nuestra habitación, todavía con el teléfono en la mano, mirando ese pequeño punto azul. Me mudé. Mi presentación empezaba en 40 minutos. Tenía que repasar la presentación, revisar los puntos de conversación, un cliente potencial de 6 cifras esperando. Pero no podía moverme. Me quedé mirando fijamente ese punto en el mapa, viendo que no estaba en Nevada. La parte racional de mi cerebro intentaba construir explicaciones. Tal vez había cambiado de planes. Tal vez la conferencia se había reubicado. Tal vez había una oportunidad de negocio en Old River que no había mencionado. Pero esa parte de mi cerebro gritaba por encima de una voz mucho más fuerte que gritaba la verdad que no quería oír. De alguna manera, llegué a mi presentación. Presenté la presentación en piloto automático. A los clientes les encantó. Recuerdo estrechar manos, sonreír y decirme a mí misma: me alegra mucho que estemos de acuerdo en la dirección estratégica. Mientras mi mente repasaba ese punto azul en el mapa, quieta en una calle a 2 horas de donde mi marido dijo que estaba. Cuando volví al coche, volví a mirar. Old River seguía ahí, sin moverse. Fue entonces cuando empecé a mirar en serio. Siempre había tenido acceso a nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida. Ryan manejaba la mayor parte de las finanzas porque ganaba más dinero en. Me había dedicado más a bienes raíces que a marketing. Y me había conformado con ese acuerdo. Agradecida, incluso una cosa menos que gestionar cuando trabajaba 60 horas semanales intentando demostrar mi valía en una industria dominada por hombres. Revisé los extractos en mi teléfono. Los cargos de los últimos 4 días contaban una historia que no tenía nada que ver con los centros de convenciones de Las Vegas ni con las reuniones de negocios. Restaurante Aiztac en Old River. Cargos en Gradfield Brea Bakery, una sala de catas de vinos, North Shore Grill, todos locales. El tipo de lugares a los que irías si invitaras a alguien a una escapada romántica en un pueblito con encanto. Sin cargos de hotel, eso sí. Ese detalle se me quedó grabado. ¿Dónde se alojaba? Me senté en mi coche en el aparcamiento, con el motor apagado, la lluvia de octubre golpeando el parabrisas. 8 años. Llevábamos 8 años casados. Compramos esta casa juntos. Nos apoyamos mutuamente en los cambios de carrera, las muertes de familiares y la decisión de no tener hijos para poder centrarnos en construir nuestras vidas profesionales. Había hecho las paces con ser la que menos ganaba. Había hecho las paces con sus largos viajes de trabajo. Había hecho las paces con muchas cosas porque pensaba que éramos socios. La rabia llegó después. En ese momento, me sentí profundamente, devastadoramente estúpida. Conduje a casa como un tonto. Me preparé un té que no bebí. Me senté en la isla de la cocina y abrí la cronología de Google en mi portátil. Ryan tenía activada la opción de compartir ubicación por seguridad, algo que habíamos configurado años atrás después de que me perdiera haciendo senderismo y le diera un susto de muerte. Probablemente, resopla, había olvidado que estaba activada. La cronología mostraba sus ubicaciones de los últimos 4 días. No Las Vegas, sino Old River. Todos los días,
saliendo temprano por la mañana desde una dirección que no reconocía, pasando el día recorriendo la ciudad y volviendo a la misma dirección cada noche. Copié la dirección y la introduje en Google Maps. Street View mostraba una casa moderna estilo cabaña con ventanas de suelo a techo y vistas al río Columbia. El registro de la propiedad, que me llevó unos 20 minutos encontrar, indicaba que la propietaria era Eleanor Ashford, de 46 años. Busqué su nombre. LinkedIn mostraba una ex ejecutiva tecnológica que había vendido su empresa hacía 3 años. Una revista local de Old River había publicado un artículo sobre ella el año pasado sobre su regreso a Simplicity después de que su esposo murió de cáncer. La foto mostraba a una elegante mujer de cabello rubio platino de pie en la terraza de lo que claramente era la misma casa que Ryan había estado visitando durante 4 días. ¿Era clienta o lo había sido? Encontré la conexión en el correo electrónico de Ryan, que nunca había revisado antes, pero al parecer tenía acceso porque compartíamos una cuenta familiar de iCloud. Hace 15 meses, la ayudó a comprar un local comercial en Portland. Los intercambios de correos electrónicos fueron profesionales al principio, luego amistosos, luego familiares. Luego hubo un intervalo de 6 meses sin nada, y luego se reanudaron hace 2 meses, y ya no eran sobre bienes raíces. No repetiré lo que leí. Hay cosas que no se pueden olvidar, pero les diré que se hicieron promesas que no tenían nada que ver con inversiones inmobiliarias y con futuros que no me incluían. Cerré mi portátil. Eran las 7:30 de la tarde de un martes. Afuera seguía lloviendo. Se suponía que debía estar celebrando la victoria de ese cliente con una copa de vino y quizás comida tailandesa para llevar. En cambio, estaba sentada en la cocina de una casa que había ayudado a comprar, mirando la prueba de que mi esposo estaba construyendo una vida completamente diferente a 2 horas de distancia. Fue entonces cuando algo cambió. La niebla se disipó. Mis manos dejaron de temblar. No iba a llorar. No iba a llamarlo. No iba a conducir hasta River y armar un escándalo. Iba a hacer lo que mejor sé hacer en el trabajo: recopilar datos, analizar la situación y ejecutar un plan estratégico. Abrí mi portátil de nuevo y creé una carpeta nueva. La llamé Proyecto Claridad porque eso es lo que hace la gente de empresa cuando compartimenta la devastación emocional. Empecé a documentarlo todo: capturas de pantalla de los datos de ubicación, fotos de los cargos a la tarjeta de crédito, PDF de los correos electrónicos. Los organicé por fecha, por tipo, por relevancia, filas codificadas por colores en una hoja de cálculo que registraba cada mentira que había dicho sobre reuniones tardías, viajes de trabajo, funciones los sábados que se alargaban. El patrón era impresionante una vez que lo expliqué. Esto no era nuevo. Esto llevaba ocurriendo al menos 4 meses, tal vez más. Todas esas conferencias que se alargaban. Todos esos clientes que necesitaban atención el fin de semana. Todas esas veces que llegó a casa oliendo un perfume desconocido que yo estaba convencida de que era solo el aroma persistente de una visita. Construí mi carrera leyendo datos y viendo lo que otros pasaban por alto. Había estado tan concentrada en demostrar mi valía en las salas de juntas que me perdí la historia que se escribía en mi propia casa. A las 9 de la noche, mi teléfono vibró. Ryan, un mensaje desde Las Vegas, según la ficción en la que ambos vivíamos. La conferencia se retrasó. Voy a cenar con unos inversores. No me esperes despierto. Te quiero. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Miré los datos de ubicación que lo mostraban en una vinoteca de Old River. Pensé en responder con algo mordaz, algo que revelara que lo sabía todo, pero que fuera emotivo, que fuera reactivo, que le diera tiempo para borrar sus huellas, para construir explicaciones, para contratar un abogado. Le respondí: suena bien. Espero que la red de contactos sea productiva. Yo también te quiero. No me temblaron las manos al escribirlo. Durante las siguientes 6 semanas, me convertí en 2 personas. Estaba el trabajo de Vic, que consiguió 2 clientes importantes más y fue nominado a un premio a la estrella emergente de Portland Business Journal. Y estaba la investigación de Vic, que dedicó cada momento libre a construir un caso irrefutable. No contraté a un investigador privado de inmediato. Estoy avergonzada de admitir que incluso con todas las pruebas, una parte de mí quería estar equivocada. Quería que hubiera alguna explicación que diera sentido a los viajes a Old River, los correos secretos, las mentiras acumuladas sobre mentiras. Así que, primero investigué yo misma. Creé una cuenta de Google aparte y empecé a rastrearlo todo. Cuando Ryan dijo que estaba mostrando propiedades los sábados por la mañana, revisé los datos de ubicación. Old River. Cuando afirmó que tenía un cierre que le llevaría todo el día, lo verifiqué. Sin cierre. Solo otro día en la cabaña Riverside de Eleanor Ashford.
Lo más difícil no fue la investigación en sí, fue la actuación. Cocinaba cenas y le preguntaba cómo estaba su día. Me reí de sus chistes. Hablé de nuestros planes para Acción de Gracias. Inicié el sexo porque eso es lo que hacen las esposas cuando no saben que sus maridos están fantaseando con otra persona. Cada momento se sentía como ser actriz en una obra donde solo yo sabía que el guión había cambiado. Mi mejor amiga Jordan notó que algo andaba mal durante una reunión de café a principios de noviembre. Se suponía que íbamos a estar intercambiando ideas para la fiesta navideña de la empresa, pero apenas había dicho una palabra. Palabra durante 20 minutos. Vic, ¿qué te pasa en realidad? Jordan dejó el café con leche y se inclinó hacia adelante. Y no me digas que solo estás cansada. Te conozco desde hace 6 años. Esto es diferente. Casi se lo conté todo. Las palabras estaban ahí, apretadas contra mis dientes. Pero una vez que lo dijera en voz alta, sería real de una manera para la que aún no estaba lista. Solo estrés laboral, dije. La nominación a Estrellas Emergentes me tiene en la cabeza. Jordan no me creyó. Podía verlo en sus ojos, pero lo dejaron pasar porque eso es lo que hacen los buenos amigos cuando claramente no estás listo para hablar. 2 semanas después, finalmente contraté a la investigadora privada. Se llamaba Sarah Chen, y me la recomendó encarecidamente un abogado de divorcios cuyo nombre había conseguido de un amigo abogado que pensó que estaba pidiendo otra persona. Sarah fue eficiente y profesional. No me preguntó por qué necesitaba vigilancia para mi propio esposo. Simplemente me dio un presupuesto, me pidió los detalles y se puso a trabajar. Las fotos llegaron en una semana. Ryan y Eleanor en un mercado de agricultores en Old River, tomados de la mano. Ryan y Eleanor en el inicio de un sendero, riéndose de algo. En su teléfono. Ryan y Eleanor en la terraza de ella, con el brazo alrededor de su cintura. Ambos contemplando la vista como si fueran los dueños de todo el maldito barranco. Pero la foto que me conmovió profundamente fue más simple. Mostraba a Ryan sentado en el sofá de Eleanor leyendo un libro, simplemente existiendo en su espacio como si perteneciera allí, como si hubiera encontrado el lugar donde encajaba mejor que nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros 8 años construyendo una vida juntos. Miré esa foto un buen rato. Luego la archivé con las demás, la añadí a la hoja de cálculo y llamé a la abogada de divorcios para una consulta real. Se llamaba Patricia Kim, y era exactamente el tipo de abogada que necesitas cuando tu mundo se está acabando. Perspicaz, empática y absolutamente implacable a la hora de proteger a sus clientes. Has hecho un buen trabajo aquí, dijo, revisando mi documentación. La mayoría de la gente viene con sentimientos y sospechas. Tú has venido con pruebas y organización. Trabajo en marketing, dije. Sé cómo construir un caso. Bueno, tu marido va a desear que trabajaras en algo menos analítico. Patricia cerró la carpeta. Esto es lo que vamos a hacer. Durante las siguientes 3 semanas, seguí las instrucciones de Patricia para... Leí la carta. Conseguí copias de todos los documentos financieros. Abrí una cuenta bancaria aparte y empecé a canalizar mi sueldo allí. Cambié a mis beneficiarios. Documenté que el enganche de nuestra casa provenía de mi herencia cuando falleció mi abuela, lo que significaba que tenía derecho a una mayor parte del capital. Ryan no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado planeando su próximo viaje de negocios a Las Vegas, que yo sabía, por haber rastreado la reserva de su coche de alquiler, que en realidad era otro fin de semana largo en Old River. Solicité el divorcio un lunes a finales de noviembre. Patricia me aconsejó que lo notificáramos en el trabajo para que tuviera el máximo impacto, pero yo tenía una idea diferente. Quiero hacerlo yo misma, le dije. Cuando vuelva de Old River, ella arqueó una ceja. No es habitual, lo sé, pero necesito ver su cara. Ryan llegó a casa un jueves por la noche, 4 días después de haberse ido a su viaje ficticio a Las Vegas. Entró con la maleta por la puerta, todo fanfarronería y satisfacción, como quien acaba de cometer el engaño perfecto. Su coche estaba lleno de bolsas de la compra. Lo observé por la ventanilla mientras las descargaba. Caros logotipos de grandes almacenes por todas partes. Bolsos de diseñador, joyeros, envoltorios de regalos de boutiques de lujo. Ninguno era para mí. Los pasó junto a mí y entró en su oficina sin dar explicaciones. Luego regresó a la cocina, donde yo fingía preparar la cena. ¿Qué tal Las Vegas?, pregunté sin levantar la vista de la tabla de cortar. Agotador, pero productivo. Abrió la nevera, cogió una cerveza e hizo buenos contactos. Ya sabes cómo son estas cosas. Sí, dije. Dejé el cuchillo con mucho cuidado. En realidad quería hablarte de algo. ¿Puede esperar? Necesito ducharme. Huelo a avión. ¿Hueles a Chanel?
Número 5, dije. Lo cual es interesante porque uso Flower Bomb. La botella de cerveza se detuvo a medio camino de su boca, solo por un segundo. Luego se rió como si hubiera dicho algo absurdo. ¿De qué estás hablando? Has estado en O'Ryan durante 4 días con Eleanor Ashford. Antes de eso, fue 7 veces en los últimos 3 meses. Has gastado aproximadamente $32,000 en esta relación, lo cual sé porque tengo acceso a los extractos de nuestras tarjetas de crédito. Me dijiste que estabas en Las Vegas, Chicago, Seattle y San Francisco en épocas en las que estabas a 2 horas de distancia comiendo pan artesanal y bebiendo vino con una mujer que cree que estás disponible. Se le fue color de la cara tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Puedo explicarlo. Seguro que pueden, hombres, como siempre. Fui al mostrador y recogí el sobre. Lo había dejado esta mañana. Patricia lo había entregado ayer. Pero no necesito explicaciones. Necesito que entiendas que lo sé desde hace 6 semanas. Te he llevado 6 semanas de ventaja todo este tiempo. Vic, escucha. He solicitado el divorcio. Tienes los papeles. También he documentado cada mentira, cada acusación, cada ubicación. Ping, mi abogado lo tiene todo. La casa es mía. La entrada salió de mi herencia, si recuerdas, lo que significa que tengo un derecho sólido. Puedes llevarte tu ropa y tus bolsas de compras de lujo y buscar otro sitio donde dormir esta noche. No puedes echarme sin más. Ya cambié las cerraduras, dije. El cerrajero se fue hace 20 minutos. Esas llaves que tienes ya no sirven. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Esta no era la víctima que él conocía. Vic, a quien conocía, era complaciente, agradecido, el que se había conformado con ganar menos, manejar menos finanzas, ocupar menos espacio en el matrimonio. Estás exagerando, dijo, pero su voz había perdido la confianza. Podemos resolver esto. El allanar es solo que no es lo que piensas. ¿Sabe que estás casado? Silencio. Eso es lo que pensé. Cogí el teléfono. Tienes 30 minutos para empacar una maleta antes de que llame la policía y te denuncie por allanamiento. Todo lo demás lo podemos resolver con los abogados. Después de todo lo que he hecho por ti, su voz se alzaba ahora. La desesperación reemplazaba la conmoción. Gané el dinero que pagó por esta vida. Todavía estarías en ese apartamento de mierda en el centro si no fuera por mí. Tienes razón, dije con calma. Gracias por eso, pero este ya no es tu hogar. Y en unas 6 semanas, cuando se concrete el acuerdo, aprenderás que es el lujo que aparentemente no entiendo incluye contratar al mejor abogado de divorcios de Portland. Vi cómo palidecía por segunda vez en 5 minutos. Ahora, haz la maleta, le dije, o llamo yo. Empacó y lo intentó 3 veces más. Para discutir, para explicar, para convencerme de que estaba cometiendo un error. No respondí. Solo me quedé parada en la puerta de nuestra habitación, viéndolo meter la ropa en una bolsa de lona, con las manos temblorosas. Cuando llegó a la puerta principal, se giró una vez más. ¿Te arrepentirás de esto? No, dije. De verdad que no. El cerrojo se cerró tras él. Me quedé un buen rato en la casa silenciosa, escuchando mi propia respiración. Luego llamé a Jordan. Necesito que vengas, dije cuando contestaron. Y trae vino, de los caros. ¿Qué pasó? Acabo de entregarle los papeles del divorcio a mi marido infiel y cambiar las cerraduras. Silencio al otro lado. Estaré allí en 15 minutos. Jordan me acompañó durante la primera oleada. No lloró. Exactamente. Más bien se sintió como si hubiera pasado 6 semanas intentando mantenerlo todo bajo control. 6 semanas sonriendo durante las cenas, fingiendo que no sabía lo que sabía y construyendo un caso mientras mi corazón se rompía en silencio. Lo siento mucho, seguía diciendo Jordan. Siento mucho que tuvieras que hacer esto sola. No podía contárselo a nadie, dije. Si se lo contaba a alguien, sería real. Y necesitaba que no fuera real hasta que estuviera lista para que lo fuera. Esa es lo más violento que he oído en mi vida. Nos reímos. Me parecía incorrecto reír, pero también necesario. Como abrir una ventana en una habitación que ha estado sellada demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Ryan intentó volver. Se quedó en el porche tocando el timbre durante 20 minutos. Observé desde la ventana del piso de arriba y no contesté. Finalmente se fue. 3 horas después, su abogado llamó a Patricia. El proceso legal duró 8 semanas. Ryan intentó disputarme la casa, alegando que sus ingresos habían contribuido más a los pagos de la hipoteca, por lo que merecía una parte mayor.
Patricia demolió ese argumento con la documentación que demostraba que mi herencia había pagado la entrada completa y que Oregón es un estado de distribución equitativa, no de bienes gananciales, lo que significaba que el tribunal se fijaba la justicia, no solo en la división al 50%. Intentó alegar que yo estaba siendo vengativa. Patricia presentó las pruebas de su infidelidad, el engaño sistemático y el dinero gastado en otra relación mientras estábamos casados. El juez no fue comprensivo. Al final, me quedé con la casa. Ryan me pagó un acuerdo por su parte del patrimonio, que era considerablemente menos de lo que quería porque de su mala conducta marital. Yo me quedé con mis cuentas de jubilación. Él con las suyas. Dividimos los coches. Todo el asunto estaba notablemente limpio para algo tan devastador. Eleanor Ashford me envió un mensaje por Facebook 3 días antes de la conferencia final de conciliación. Solo 2 frases. No sabía que estaba casado. Lo siento. Le creí. Los correos que había leído sugerían que Ryan le había dicho que estaba divorciado, que yo era su ex, no su esposa, que la casa en la que ojeo pertenecía a su vida anterior, no a la actual. Borré el mensaje y la bloqueé. No por enfado. Exactamente. Más bien como cerrar un capítulo que no tenía ningún interés en releer. El divorcio se formalizó el 15 de enero. Fui a trabajar ese día como siempre. Organicé una reunión de estrategia para las campañas del primer trimestre. Aprobé las asignaciones presupuestarias, revisé los conceptos creativos. Luego volví a casa, a la casa que ahora era completamente mía, y me senté en la sala de estar un buen rato, sintiendo que se me quitaba todo el peso de encima. Jordan vino esa noche con champán. Por nuevos comienzos, dijeron, brindando por saber quién soy. Repliqué, lo olvidé por un rato. Brindábamos por eso. Un mes después, acepté. Un ascenso vicepresidenta de marketing. Venía con un aumento considerable y la opción de mudarme a nuestra oficina de Seattle. Acepté sin dudarlo. La agente inmobiliaria que contraté para vender la casa de Lake Oasgo era una mujer de unos 50 años que no me preguntó por qué la vendía. Simplemente me dijo, le conseguiremos el mejor precio y un cierre rápido. Nosotros hicimos ambas cosas. La casa se vendió en 2 semanas. Obtuve ganancias incluso después de dividir el capital con Ryan. Usé parte para la entrada de un loft moderno en el barrio de Capitol Hill de Seattle, con vistas a la Space Needle y al estrecho de Pewitt. El resto lo invertí en mí misma, en terapia, que resultaron ser los mejores $150 semanales que he gastado. Un viaje sola a Islandia, donde recorrí glaciares y me sumergí en aguas termales, y recordé lo que se sentía ocupar espacio sin disculparme. Muebles nuevos para el loft que Ryan nunca había tocado, visto, en el que nunca había existido. No voy a decir que nunca pensé en él. Lo hacía a altas horas de la noche. A veces me preguntaba si seguía con Eleanor. Si había aprendido algo, si alguna vez sintió un remordimiento genuino más allá de la incomodidad de que lo atraparan. Pero sobre todo, pensaba en cuánto tiempo había desperdiciado haciéndome más pequeña, más fácil, más agradecida. Cómo había dejado que el ganara más dinero se tradujera en que sus necesidades importaban más. Cómo había confundido asociación con subordinación. 3 meses después de mudarme a Seattle, estaba en el mercado de Pike Place un sábado por la mañana, sola, sin agenda, simplemente deambulando por los puestos, viendo a los lanzadores de pescado, respirando aire salado y flores frescas y la energía particular de un lugar al que no le importa tu historia, solo lo que vas a hacer después. Me compré un ramo de peonías, no porque fuera una ocasión especial, solo porque eran hermosas y las quería. De pie allí con mi café en una mano y flores en la otra, mirando la bahía de Yacht, me di cuenta de algo. Por primera vez en 8 años, no estaba planeando para nosotros. Estaba planeando para mí. Y eso se sentía como el tipo de lujo que Ryan nunca entendería.